que es el que nosotros vamos a usar. ¿Cuál es? A ver si lo distingue. Word. ¿No? Tiene una W, una hojita. Ese es el icono que lo identifica. Siempre lo va a identificar ese icono. Entonces lo selecciono. Este es un Word 2010. ¿Sí? Es un Word dentro de todo viejo. Esto es lo que yo les decía. Esto es el cursor, que es donde nosotros empezamos a escribir y empieza a titilar. Lo que se mueve es el puntero del mouse. En la parte superior, vieron que dice documento 1, era lo que yo les decía. O sea, esto todavía no tiene un nombre, ¿sí? Y tiene estos botones que van a servir para cerrar, para minimizar, ¿sí? Y después, del lado izquierdo, va a tener, ¿vieron el disquete de guardar que yo les decía? Bueno, lo va a tener ahí. Entonces, nosotros empezamos acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No. Cambiar el nombre. Ponerle un nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a guardarlo. Ahí dice, si nosotros nos acercamos a cada icono, el icono, si nos acercamos, no aparece el nombre. ¿Vieron que ahí dice control más G? No sé si lo pueden ver. Ahí dice control más G. Sí. Bueno, esa es la combinación de teclas que yo les decía cuando yo les decía control más E. Bueno, es lo mismo. Si yo aprieto control, mantengo apretado y prestar una G para poder ¿qué? Guardar. ¿Sí? Ahí está. Aprieto guardar y ahí nos va a aparecer la ventana del guardado. ¿Sí? Y generalmente nos aparece acá, en mis documentos. ¿Bien? Acá están todos los documentos que yo tengo. ¿Bien? Entonces lo que yo hago es ponerle un nombre. Vamos a ponerle prueba. ¿Sí? Porque lo que estamos es probando, no prueba de prueba, sino prueba de probar. ¿Sí? No, prueba de probar. ¿Sí? Estamos probando. ¿Sí? Y miren, acá le dice documento de Word, que eso sería el nombre, ¿sí? Punto que doc, era lo que yo les decía. La D, la O, la C y la X, ¿sí? O sea que es un documento de Word, por eso le dice tipo de documento, punto que doc. Doc significa que es un documento de Word, ¿sí? A ver, acá arriba. Miren, acá hay muchos documentos de Word. Todos los que tienen, miren, esto es lo que yo les decía, tienen el icono, tienen el nombre, trabajo práctico de química, punto que doc, ¿sí? Gestión, dice, tenemos acá que el icono, el nombre, doc. Esos son documentos, pero estas que están en amarilla son ¿quiénes? Las carpetas en donde nosotros guardamos, podemos guardar también documentos. Generalmente lo que uno hace es ponerlo acá y decirle guardar y lo guarda en mis documentos. Pero el problema está cuando hay muchos integrantes de la familia. Pero bueno, eso si nos da el tiempo se los voy a explicar en otro momento, ¿sí? Si nos da el tiempo hoy, se los explico hoy. Pero para poder crear la carpeta y organizar esa carpeta de documentos, ¿sí? Bueno, entonces yo le digo que guardar. Y ahora cambia el nombre para ponerle nombre prueba.doc, ¿sí? Bueno, ahora nosotros empezamos a escribir, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es escribir cualquier cosa, porque tengo un documento, pero bueno, para que ustedes vean cómo se escribe desde cero. Y lo que voy a hacer, que esto generalmente no se hace, pero le voy a modificar su tamaño de fuente para que sea más grande la letra y para poder ocupar más espacio. Yo lo único que hago es escribir y utilizar la barra espaciadora, que es esta que tengo acá abajo. Me aparece en rojo porque está mal escrito. Entonces, utilizo la barra espaciadora. Escribo, utilizo la barra espaciadora. Utilizo la barra espaciadora. Es lo único que hago. Miren. Y baja solo. ¿Vieron? Va bajando solo. Escribo. Escribe muy rápido. Tal cual. Pero no, hay gente que escribe así, ¿eh? Sí, en mis épocas yo escribía así, pero ahora ya no. Miren, baja solo. Y ahora hago un punto y ¿qué? Enter y bajo. ¿Sí? Sigo escribiendo. ¿Cuántos párrafos voy haciendo? 3. ¿Puede ser? 3, 4, 5, ¿puedo saberlo? Todavía no sé.
Entonces, ¿cómo averiguo cuántos párrafos tengo? Y cómo hice el texto. ¿Cómo sé cómo hice? Siempre a nivel formato, porque a nivel palabras está todo mal, ¿no? Pero bueno, a nivel formato. ¿Cómo sé cómo hice este texto? ¿Qué es lo que tengo que presionar para poder saber cómo lo hice? Mostrar o ocultar. Si yo presiono mostrar y ocultar, miren, me aparecen estos símbolos que son ¿qué? Estas PRVs de mostrar, que me dicen los fines de párrafo. ¿Cuántos párrafos tengo? 2. Miren acá. ¿Vieron acá? Que hay un montón de puntos. Eso significa que yo hice ¿qué? ¿Puntos con qué? Con la barra espaciadora, son los espacios. En los otros tiene uno solo, está bien, pero acá hay muchos. Si yo lo desactivo, no me doy cuenta. Lo único que me doy cuenta, miren, que hay un agujero grande. Entonces, cuando yo lo imprimo, eso se nota. Se nota que hay ese agujero, ¿sí? Bueno, entonces, lo único que hice es escribir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es modificar. Entonces, lo que voy a empezar a utilizar es el teclado. Para borrar, hacia la izquierda, uso la flecha, ¿sí? Ahora lo voy a poner acá. Uso la flecha. Para borrar hacia la derecha uso suprimir. Miren la J como desaparece. La H desaparece porque borré hacia dónde. Hacia la derecha. La flecha para borrar hacia la izquierda. ¿Sí? Igualmente esto lo vamos a hacer para la semana que viene, el uso del teclado. ¿Sí? Me van a traer un teclado y bueno, ahora después lo voy a pasar por. Bien, entonces lo único que hice fue escribir. ¿Sí? Si yo me pongo a ver, hay cosas que no terminan en su lugar. Miren, si yo me pongo ahí donde termina la hoja, y van a ver que hay palabras que no llegaron al final y bajaron. ¿Por qué? Porque no hay espacio, no hay lugar y bajan de forma automática. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a cambiar el formato. Lo que yo voy a hacer es esto, antes de nada, ¿no? Vamos a empezar a cambiar los formatos. Yo esto le voy a cambiar el tipo, el tamaño y el color de fuente, ¿sí? Esto es un título, entonces voy a cambiarlo. Para poder cambiarlo, si yo hacía esto, que es lo que generalmente hace, y se me va el mouse, puedo correr la palabra para cualquier lado. Uy, me quedó ahí. ¿Qué pasa? Y tengo que hacer que volver, miren, esta flechita y vuelve hacia atrás. Me puede pasar. Entonces, para que eso no me pase, yo me paraba ¿en dónde? En el margen izquierdo. Miren cómo se modifica el mouse. Aquí parece una I, pero si yo me gano en el margen izquierdo, miren, en una flechita. Yo hago clic y ahí todo el párrafo se iluminó. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar con los estilos. Estos se llaman estilos, son el grupo de herramientas estilo. Negrita. También lo puedo hacer con ¿qué? Con control N, ¿sí? Negrita. Cursiva. ¿Vieron? Cursiva no es que es cursiva la letra cursiva, no, que cursiva es un poquito oblicua, ¿sí? Y subrayado. ¿Vieron? Bien. Ahora le quiero cambiar el tipo de fuente, o sea, la forma de la fuente. Esto también se lo voy a traer una fotocopia. Por ejemplo, ahí cambió. Así no esta que es más. Ahí cambió. ¿Vieron? El tamaño. ¿Sí? Le puedo poner un color. Bien. Le puedo poner una forma. ¿Sí? ¿Vieron cómo se modificó? No sé si se notó. Ahora vamos a hacerlo. ¿Sí? Quedó hermoso. ¿Es verdad? Bueno, ahora vamos a modificar los otros textos. ¿Sí? Si yo quiero una línea, hago así, ¿no? Un clic es una línea. Modifico. Le puedo poner negrita, por ejemplo. Le puedo cambiar el tipo de fuente. Miren cómo se va modificando. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Miren, vamos a cambiarle la fuente. Esta que es más chiquita y la otra sube. ¿Por qué? Porque tiene un retorno automático. Si no tuviera retorno automático, esto no pasaría, ¿bien? Y le pongo, por ejemplo, un tamaño de fuente más importante. ¿Vieron cómo va bajando? ¿Sí? Bueno, es porque tiene un retorno automático. Ahora, si yo quiero todo el párrafo, ¿cuántos clics hacía? 2. ¿Vieron? Vamos a ver. También, lo que vamos a hacer a todo el párrafo es cambiarle
el color de fuente, para todos igual, ¿sí? Ahora, voy acá afuera, pico 3 veces consecutivas. ¿Vieron? Todo el texto. Entonces, a todo el texto, ahora lo que voy a hacer es tamaño no. Vamos a ponerlo todo el texto cursiva. ¿Sí? Todo el texto ahora está en cursiva. ¿Bien? Pero me sigue quedando este problemita. Bueno, ahí está. Entonces, marqué todo. La otra forma de poder seleccionar todo el texto, ¿cuál era? Control, presiono la tecla Control y presiono la tecla E. Lo mantengo presionado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es todo, nuestro texto quedó en cursiva. Si yo me paro acá, ¿cómo sé que está el texto en cursiva? Porque miren, la cursiva está naranja. ¿Sí? Si yo me paro, por ejemplo, en el título, me va a decir que está en negrita, en cursiva y en subrayado. ¿Por qué? Porque esos 3 tipos de... Claro, están marcados en este caso, bueno, naranja y amarillo. Yo me paro acá, está todo en qué? En cursiva. Pero miren esto. Acá abajo está en qué? En cursiva. ¿Sí? O sea, el nuevo párrafo me lo va a generar en qué? Cursiva. En cursiva. Y si yo doy Enter, el nuevo párrafo, ¿en qué me lo va a generar? Cursiva. Si yo no quiero que esté en cursiva, ya está, ya le puse a todo el mismo fuente. Por eso es lo que yo les decía. Primero lo hacemos todo el texto en bruto y después vamos modificando a partir de, ¿sí? De lo que yo necesite. Porque si yo modifico el texto en el inicio, me va a pasar esto. Si yo esto no quiero que esté en cursiva, ¿qué voy a tener que hacer? Seleccionarlo y ¿qué? Y sacarle el cursiva. Y ahí desaparece. ¿Vieron? Si yo me pongo en la parte de arriba, tiene cursiva. Si yo me pongo en la parte de abajo, ya no tiene más cursiva. ¿Sí? ¿Van viendo esto? Bueno. Ahora, esto es lo que estuvimos viendo. Miren, esto se lo expliqué en 10 minutos, ¿no es verdad? Y esto es lo que estuvimos viendo en ¿cuántas clases? 2, 3 clases. 3 clases, ¿no es verdad? Bueno, miren, 10 minutos. Por eso, miren, si hubiésemos tenido una máquina siempre, es todo mucho más fácil. Somos unos genios. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, pero ahora van a tener que prestar atención porque después esto me lo van a tener que mandar, ¿eh? Bueno, entonces, ahí está. Lo otro que estuvimos viendo es el tema de las alineaciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es lo que estuvimos viendo. Y nos faltaba ver el tema de las viñetas. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es alinear. ¿Quién se acordaba lo que era alinear? ¿O que para qué me servía? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del título? Era para poner ¿qué? Claro, por ejemplo, en el medio. Y como es una herramienta de párrafo, lo que van a hacer las alineaciones es afectar a todo el párrafo. O sea que yo no necesito seleccionar. Si yo me paro acá sin seleccionar, ya da por sobreentendido que ese párrafo va a tener una alineación de algún tipo. Yo lo quiero poner en el centro, lo llevo ahí. ¿Sí? Si yo lo quiero poner a la derecha, ¿sí? Como por ejemplo la fecha, o yo lo voy a poner a la izquierda como están todos los títulos. Yo voy a desactivar esto y generalmente lo que las personas que no saben utilizar el Word, ¿qué hacen? Usan la barra espacial y hacen esto. Miren lo que está pasando con el... Se corre, pero ¿qué más se corre? ¿O qué más? El subrayado. ¿Sí? Y no se lo voy a poder sacar. O sea, voy a tener que agarrar a hacer esto, sacarle el subrayado para que quede sin subrayado. Porque si yo quiero volver a ponerle el subrayado, me va a aparecer. Digo, ¿pero qué pasa acá? No sé qué pasa, no lo puedo poner. Entonces, ¿qué hago? Activo los símbolos no imprimibles. Cuando yo los activo, me aparecen todos los puntos esos. Y esos puntos me dicen que ahí hay espacios que están siendo utilizados en este caso por ninguna letra, por ninguna palabra, pero son espacios en sí. Entonces por eso también los toma como un carácter, por eso los subraya. ¿Sí? Entonces yo para esto, ¿qué tengo que hacer? Sacarle todos esos espacios y por eso están las alineaciones. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a aplicar otras alineaciones. Si yo me paro en este párrafo, para que ustedes lo vean, yo voy a aplicar la alineación de centrado. ¿Va todo a quién?
al centro. Cuando yo sé que tengo enfrente una alineación de centrado es porque alguna de las líneas, ya sea esta o esta, en este caso la última, está en el centro. Y lo otro que me marca que ese párrafo o ese texto está centrado, cuando sobre todo yo lo tengo impreso, es si yo, miren, acá se nota mejor en este. Bueno, ahora se va a notar mejor. ¿Vieron? Que aparece estos espacios ahí, como que no llega ninguna de las dos, ni el inicio ni el fin de la línea llega al principio del texto, de la hoja. Eso me está marcando que yo tengo un centrado, ¿sí? Generalmente todo va en la alineación izquierda, es izquierda, la mano izquierda. Miren lo que pasa si van en la alineación, bueno, en la alineación izquierda. ¿Cómo sé que están en la alineación izquierda? Es porque todo empieza a la izquierda y si yo me fijo en el fin, ¿sí?, de la hoja siempre hay espacios, ¿sí? O sea que todo está derechito acá, ¿vieron? Pero acá al final no, ¿bien? Ahora, si yo lo pongo centrado, voy a tener espacio tanto al final, como al inicio, como al final, ¿sí? Yo tengo la alineación derecha, ¿qué hago? Está todo derechito al final, pero al inicio tengo espacios, ¿sí? Eso me están diciendo que se están yendo todo el texto ¿hacia dónde? Hacia la derecha, al centro o a la izquierda. Este último, el justificado, es el que me va a indicar que todo el texto va a estar derechito, tanto al inicio como al final, ¿sí? Y todos los textos tienen que estar justificados, ¿sí? Eso es una regla. Si ustedes presentan un trabajo práctico, el trabajo práctico tiene que estar justificado. Si ustedes presentan una carta, la carta tiene que estar justificada. Todos los textos tienen que estar justificados, ¿sí? O sea, tenemos alineación derecha, y acá me lo marca, alineación centrado, alineación izquierda, ¿vieron cómo se va modificando? Y alineación de justificado. ¿Vieron cuando? Miren esto, acá. Cuando yo aplico la alineación de justificado, miren lo que pasa con los espacios. Fíjense, se expanden los espacios, pero de forma homogénea, que el texto quede bien. Entonces, lo que hace es expandir los espacios sin necesidad de ¿qué? De la barra espaciadora. Los expande y deja en forma visual lo mejor posible para que esto quede homogéneo y empieza en el final, termina bien en el inicio y termina bien en el final. Pero miren lo que pasa con esto, quedó mucho más expandido porque ¿cuántos espacios tiene? 2. Si yo desactivo, miren qué agujero que queda ahí, ¿sí? Es un agujero importante, pero si ustedes miran esto, entre esto y esto, es muy homogéneo, o sea, no hay una diferencia visual importante, pero acá sí, miren. Esto parece una pavada, pero en el momento de la impresión no lo es, ¿sí? Bueno, ahora, eso lo podemos aplicar también ¿a dónde? Al otro párrafo. No selecciono, simplemente pongo el párrafo en la alineación que yo le desee. No necesito seleccionar. Ahí está, ¿sí?, a la izquierda, ¿no? No, está en centrado. No solamente, acá lo veo porque está en la computadora, ¿sí? Esta es alineación de centrado, pero si ustedes lo tienen que ver en un texto impreso, me va a decir que está en centrado porque alguna de las líneas se va a notar más que están en el centro, o sea que tiene un espacio al principio y un espacio al final, ¿sí? Bueno, ahora lo otro que vamos a hacer es trabajar con las viñetas, ¿sí?, para poder empezar a hacer el trabajo práctico que ustedes necesitan hacer. Las viñetas, si yo necesito seleccionar los párrafos para poder aplicar a las viñetas también se aplican al inicio de cada uno de los párrafos. Entonces, yo me paro, ahí está, una vez, y aplico viñetas. Las viñetas lo que hacen es enumerarme o ponerme un símbolo, ¿sí?, ¿delante de quién? Delante del párrafo. Paro acá, ¿sí?, pongo las viñetas y me ponen, en este caso va a seguir con ¿qué? Con el color, ¿sí? Miren, me la siguió poniendo centrado. Si yo ahí queda justo, ¿sí?
Pero miren esto, si yo me paro al final, le doy Enter, ¿qué hace? Toma el formato que anterior de viñetas, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es modificar estas viñetas por viñetas de números. Estas se llaman viñetas, las que están acá al lado se llaman viñetas de número. Yo modifico 1, 2, 3, 4. Pero si yo voy a la última, miren lo que me aparece el número 5. Pero miren esto, si yo me paro acá, ¿sí? Este es 1, este es 2, y yo me paro acá, miren. ¿Sí? ¿Qué hace? Modifica todas las otras. Por eso son viñetas numéricas. Y esto, si yo lo hago a mano, me va a salir mal. Porque vamos a suponer que yo estoy haciendo pasos 1, 2, 3 y me olvido del paso número 2, ¿sí? Me llego a olvidar del paso número 2, ¿qué pasa? Voy a tener que borrar todas las otras para volver a numerar las que queden bien. Acá no. Lo único que hago es poner las viñetas, ¿vale? Y si me olvido de alguna, no importa, porque me paro en el último, genero un qué, con Enter, genero un nuevo párrafo y ese nuevo párrafo me genera una nueva viñeta consecutiva a la anterior. Y todas las demás, ¿qué hacen? Se modifican. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tengo que aplicar, esto me queda como regla, si yo tengo que aplicar el formato a un texto en bruto es mucho más fácil por todo esto que estamos explicando, porque si no voy a tener que ir y venir con el formato. Miren lo que me está pasando acá. Yo vuelvo y ¿qué hago? Vuelvo con el formato anterior. Sí, ¿se dan cuenta? Entonces, si a lo mejor no quiero ese formato, quiero otro, me va a quedar como el formato anterior. Si yo no lo quiero, tengo que volver todo para atrás. ¿Bien? Entonces, estuvimos viendo todo lo que es tamaño, tipo de fuente, estuvimos viendo las viñetas y estuvimos viendo, en este caso, las alineaciones. Lo que voy a hacer ahora es borrar todo este documento. No, vamos a tratar de hacerlo en esta si no hacemos tanto ruido, ¿sí? Tengo estas viñetas que ahora se las voy a ir sacando. Para sacarle las viñetas vuelvo a aplicar, ¿sí? Me paro acá y miren, el 1 pasa a ser el párrafo siguiente. Yo le saco, vuelvo a hacer el párrafo siguiente, ¿sí? ¿Me van siguiendo en esto? ¿Sí? Si yo quiero borrar todas las viñetas, me paro en la primera, voy deslizando el mouse, siempre en donde, en el margen, para no que modificar, ¿sí? Las palabras. Voy, bajo, bajo, y ¿qué hago? Pico las viñetas y desaparecen todas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a trabajar, que va a ser el último tema, porque ustedes lo que van a tener que hacer es presentar una carta, que va a ser su primer trabajo práctico, que ustedes van a hacer, ¿sí? Con la máquina. Nos paramos en el primer párrafo. La regla que nosotros tenemos acá arriba nos va marcando lo que nosotros vamos a llamar sangrías. Cuando nosotros trabajamos con una carta, esto es lo mismo que lengua. ¿Vieron que la sangría es el espacio que hay en el primer párrafo? Bueno, esto pasa lo mismo. Yo me paro en la parte superior. ¿Vieron esos triángulos que yo tengo que mirar? Este mira hacia abajo y este mira hacia arriba. Y este mira hacia arriba. Bueno, yo me paro en el primero, me va a decir sangría de primera línea. Entonces, ¿qué me querrá decir? Si yo digo que sangría es el espacio y si digo de primera línea, ¿a quién va a afectar? ¿A la primera línea de quién? Del párrafo. Entonces, miren, pico una sucesión de puntos, no suelto y arrastro, y me va a generar ¿qué? Ese espacio. Ese espacio lo puedo hacer con la sangría o comúnmente las personas lo hacen ¿con qué? Con la barra espaciadora. Pero si yo lo hago con la barra espaciadora, no lo estoy trabajando bien. ¿Por qué? Porque miren, esto está aquí a 2 centímetros y ¿qué? Y medio. Si yo todos los párrafos lo quiero generar con la misma sangría para que visualmente me quede bien, todos tienen que estar aquí a la misma distancia. Y si yo lo hago con la barra espaciadora, digo, bueno, hago 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Después el otro lo hago 1, 2, 3, 4 y se me fue uno, me queda uno, ¿sí? Y no me va a quedar visualmente bien. Entonces, nosotros tenemos esta que es la sangría de primera línea. Si yo presiono los símbolos no imprimibles, acá me está diciendo que estoy frente a una sangría de primera línea porque no hay espacios, ¿sí? Con la barra espaciadora.
Ahora, cuando nosotros generamos una carta, siempre tenemos que generarla con una ¿qué? Sangría de primera línea. ¿Bien? Ahora, tenemos esto que tenemos acá abajo y lo vamos a ir sacando por deducción. Si yo me paro acá, me dice sangría izquierda. Dedúzcanlo ustedes, por eso Word es muy intuitivo. Dedúzcanlo, cuando yo digo sangría, si digo sangría es un ¿qué? Es un espacio. Y si digo izquierda, es ¿qué? Es la izquierda, es la parte izquierda de quién? Del párrafo. Entonces, si es la parte izquierda del párrafo, ¿qué hago con el párrafo? Lo corro, ¿sí? Miren, yo pico, no suelto y arrastro, y lo que hago es correr el párrafo en donde estoy. Los otros no se corrieron, ¿sí? Ahora, si yo me paro en el otro triángulo que mira hacia arriba, aparece nuevamente la leyenda que dice sangría derecha. La sangría derecha, ¿qué dirá? Cuando yo digo sangría, es un espacio. Y derecha es del margen derecho hacia dónde? Hacia adentro. Pico, no suelto y arrastro, y ahí me queda el párrafo más chico, pero no todo el texto, simplemente el párrafo. ¿Vieron esto? ¿Sí? Profe, ¿siempre tiene que empezar con una sangría? Todas las cartas, porque porque vieron que uno dice, querido amigo, 2 puntos, y abajo uno tiene que empezar abajo de los 2 puntos. ¿Y centrada? No, lo que va centrado es el saludo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es generar una carta. ¿Sí? Yo voy a poner lo que voy a hacer, lo que voy a estar haciendo mal es no le voy a poner el nombre, para no perder tiempo. Quiero que me digan el horario. A las 4. Ah, no, vamos bien entonces. Bueno, entonces cuando yo escribo una carta, lo primero que tengo que hacer es ponerla ¿qué? ¿Qué tengo que poner? No. Fecha. La fecha y el lugar. Entonces pongo, ¿sí? Florencio, ¿sí? Yo dije, Florencio, no le puso con mayúscula, hice el espacio y ¿qué pasa? Se hizo solo la mayúscula. Coma, ¿no es verdad? Y le pongo la fecha, 09 de qué? Ay, perdón. Bueno, no importa. De mayo, mire. ¿Vieron? Eso es lo que pasa con Word. Les va ayudando a hacer todo, ¿no? Del 2020. Bueno, le doy Enter y después ¿qué digo? Querido, ¿sí? Por ejemplo, hermano, ¿vieron? Hermano, ya. Pongo los 2 puntos, hago Enter y bajo y empiezo a escribirle, ¿sí? Le empiezo a escribir. ¿Qué hice? No hice nada más que ¿qué? ¿Sí? Esto, bajo, estoy escribiendo. ¿Sí? Escribo. Y después le pongo el saludo. Por ejemplo, saludo con mucho amor. ¿Sí? Es un hermano querido. Sí, muy querido tu hermano. Si no, a otros tenemos ganas de reventarlo. Pero bueno, no importa. ¿No? Y le pongo el nombre de uno. Por ejemplo, yo le pongo Ana. ¿No es verdad? Ana. Bueno. Voy a ponerle mi apellido. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ya le escribí la carta. Ahora tengo que empezar a darle pie. Formato. Mire. Esta carta, vamos a poner. La fecha siempre va a dónde? A la derecha. Entonces, mira, selecciono. ¿Por qué? Porque yo sé que las alineaciones se aplican a quiénes, a los párrafos. ¿Sí? Todos los textos tienen que estar siempre ¿cómo tenían que estar? Justificado. Esto igualmente después lo vamos a escribir en el pizarrón. Todos los textos tienen que estar ¿cómo? Justificados. Entonces, si todo el texto está justificado, ¿cuál va a ser el formato que yo le voy a dar primero y antes que nada? ¿De carta?
la carta y cualquier otro. Si todos los textos tienen que estar justificados, ¿cuál va a ser el primer formato que yo aplique? No. Justificado. Si es todo el texto, yo tengo que seleccionar ¿qué? Todo el texto. ¿Cómo hago para seleccionar todo el texto? Con 3 clics o control E. ¿Y qué hago? Lo justifico. ¿Sí? Lo justifico. ¿Vieron cómo se corrió? No sé si pudieron notar, se corrió un poquito. Miren, vamos acá. Miren, ¿vieron? Miren, se corre. Entonces, todo el texto quedó justificado. Tenga una hoja o tenga 50. Yo ya me alivié un montón de trabajo. Bueno, ahora voy a la fecha. La fecha, ¿dónde la pongo? A la derecha. Entonces la llevo ¿con qué? Con la alineación derecha. ¿Sí? Yo sé que, querido, o sea, mi querido hermano, 2 puntos, cada uno de quién, de los párrafos de la carta tiene que ir abajo de quién, de los 2 puntos. Entonces selecciono un párrafo, bajo, no suelto, siempre en el margen izquierdo, y después ¿qué hago? Corro la sangría de quién, de primera línea, debajo de los 2 puntos y me quedan los 2 párrafos, ¿sí? Abajo de los 2 puntos. Saludo con mucho amor, va ¿dónde siempre? En el medio, ¿sí? Ahora, saludo con mucho amor, como es mucho amor, le vamos a poner algún tipo de fuente. Selecciono y ¿qué hago? Le vamos a poner negrita, por ejemplo, y subrayado. Le voy a cambiar de fuente porque como es con mucho amor, vamos a poner ahí, le voy a poner un color, ¿sí? Y lo voy a poner mucho más grande, ¿sí? Ahí. Bueno, ahora firmo yo, ¿sí? Y la firma, esto es un poco complicado, siempre va a la derecha, abajo, pero no toca el final, ni tampoco va en el medio. Entonces lo que yo voy a tener que hacer, esto es un párrafo. Aprieto los símbolos de imprimir y veo, ¿es un párrafo? Sí, es un párrafo. Entonces, si es un párrafo, yo tengo que ese párrafo que correrlo, pero que no llegue a dónde? Al final. Entonces, para que no llegue al final, ¿yo qué hago? Aprieto la sangría que derecha y la corro un poquito para que no llegue al final, ¿sí? Y en este caso podemos utilizar la sangría izquierda, la corro y después la firma va a ir centrada. Centrada siempre con respecto a quién, a la sangría izquierda y a la sangría derecha, ¿sí? Así se hacen las firmas. Las firmas van centradas con respecto a la sangría izquierda y a la sangría derecha. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo pongo Jerez Contreras Ana. ¿Sí? ¿Cómo? Una mosca. Ah, y abajo, por ejemplo, le quiero poner tu hermana, ¿sí? Miren lo que hace. Va centrando con respecto a las sangrías, ¿sí? Y tu hermana preferida. Bueno. Miren, No hay. tu hermana preferida, mire cómo queda el título, perdón, la firma, queda centrado. Queda como, ¿vieron las cartas que ustedes les pueden llegar de Zoom, de Telefónica, que ponen, por ejemplo, gerente, Luis Contreras Ramírez, por ejemplo, y el gerente siempre va centrado con respecto al nombre. ¿Cómo se hace esto? Así, ¿sí? Y esas son las cartas formales. ¿Cuánto tardé en la explicación y todo? Tardé más en explicarles de lo que le di el formato. Entonces, ya está, ya la terminé, la imprimo, ¿sí? Entonces, esto me queda como lo que yo les había dicho. Es más, yo tardo más en escribirla que darle formato. Porque si esto yo lo hubiese agarrado, hago clic, selecciono los dos, muy rápidamente lo hago y modifico el formato, ¿sí? Entonces, lo que hicimos ahora fue una carta. Una carta, en este caso ustedes lo primero que van a hacer es una carta básica, una carta a quien quieran hacerle. Después esto lo vamos a combinar con el currículum y vamos a hacer una carta para el currículum, ¿sí?
que el paso que sigue es hacer un currículum. Bien, con estas herramientas que tenemos y las que aprendimos hoy, porque ahora lo tenemos que poner en el pizarrón, ya podemos hacer un currículum. Por eso les traje la máquina, les expliqué todo esto. Si nos daba el tiempo, íbamos a usar el pizarrón. Para esto volcarlo, ¿en dónde? En la carpeta, para que no se olvide. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene lo que vamos a hacer es reconocimiento de herramientas. Por eso les voy a pedir que traigan diarios o revistas, plasticola y tijera. ¿Sí? Y vamos a reconocer las herramientas. Sobre todo porque la gran mayoría de ustedes no tiene computadora. Entonces ahí vamos a empezar a reconocer todo esto que estuvimos viendo. ¿Bien? Bueno. ¿Quieren que explique algo más?